Bienvenidos a esta inducción docente. Hoy vamos a trabajar con la creación de cuestionarios y evaluaciones. Para eso entonces vamos a ir a nuestro sistema integrado. Vamos a ingresar con nuestras credenciales. Acá entonces tenemos que dirigirnos a este icono de iAula. Pinchamos. Y una vez que estamos dentro de su cuenta de iAula, entonces tenemos que acceder a nuestro curso. ¿Ya? Yo voy a acceder a un curso de prueba, pinchamos en el curso de prueba y en el caso suyo como académico tiene que entrar a su curso. Estando adentro entonces, lo que hacemos es activar edición para poder hacer todas las modificaciones, ¿no es cierto? Y comenzar a poblar nuestra aula. En este caso yo voy a pinchar aquí en activar edición y si se dan cuenta automáticamente entonces se muestran de esta forma nuestras unidades o nuestras secciones, ¿ya? Como vamos a crear una evaluación, entonces tenemos que tener claridad dónde vamos a dejar esta evaluación, ¿ya? Yo supongo que usted está creando su aula seguramente con unidades. Si yo la quiero, por ejemplo, dejar acá y esa es mi unidad 1, entonces yo voy a ir a añadir una actividad o un recurso. Pincho acá y se abren todos los recursos que yo tengo disponibles. Entonces voy a ir acá a donde dice cuestionario, aquí está, pincho en cuestionario y aquí entonces si se dan cuenta yo tengo varias opciones. Primero entender dos cosas. Para crear cuestionarios se hace en dos partes. Vamos a ver una primera parte primero y en esta primera parte lo que hacemos es configurar el comportamiento de nuestro cuestionario, ¿ya? Porque luego, cuando yo tengo configurado mi cuestionario, entonces ahí recién, después de eso, puedo entonces comenzar a alimentarlo con las preguntas que yo necesito. Entonces vamos a ir por partes. Lo primero, donde dice nombre, ¿ya? Luego acá viene una descripción. Aquí en esta descripción yo voy a ir colocando todos los antecedentes que necesita saber el estudiante para comportarse en este cuestionario, todas las indicaciones, quizás el puntaje, la fecha de cuándo va a estar activo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a temporalización. Aquí es importante temporalización. ¿Por qué? Porque le damos entonces el rango de fecha que va a estar activo. Para eso entonces yo tengo que habilitar estos dos elementos que están acá, ¿ya? Primero habilito, ¿no es cierto?, de la fecha de inicio, de cuándo va a estar activo este cuestionario. Por ejemplo acá yo le voy a decir que esté activo desde el 2 para poder verlo luego. Y le vamos a decir que se cierra este cuestionario, por ejemplo, el día 5, ¿ya? Por colocar una fecha. Usted, por supuesto, coloca la fecha que corresponde a la habilitación. Luego, donde dice cuando el tiempo ha terminado, aquí se sugiere que no se modifique, que se haga el envío automáticamente una vez que se termina el cuestionario. Vamos a la opción calificación y aquí en calificación ya el único cambio que tenemos que hacer acá es colocar un 4 para aprobar, ¿ya? Y los intentos permitidos, ¿ya? Va a depender un poco también de cómo usted está trabajando el cuestionario. En este caso, yo le puedo dejar 2 intentos, 3 intentos, ¿ya? Depende, si es una prueba formativa, por ejemplo, yo puedo dejar varios intentos para que el estudiante ya pueda ir ensayando sobre alguna prueba en especial, ¿ya? Una prueba de diagnóstico, etcétera. En este caso yo le voy a dejar un solo intento que debería ser lo que normalmente hacemos con una evaluación, ¿ya? Luego vamos a esquema. Acá en esquema lo que hacemos es decirle cómo van a aparecer o la cantidad de preguntas que van a aparecer por página, ¿ya? Si son muchas preguntas, ¿no es cierto?
Y para ir evitando también que los estudiantes se vayan copiando, se sugiere no colocar muchas preguntas por página, ¿ya? Porque al hacerlas aleatorias también hace que sea menos probable que se copien, ¿ya? En este caso pueden ser 3 o 4 preguntas, va a depender entonces también un poco de su configuración. En el caso del comportamiento de las preguntas, me dice aquí ordenar al azar las respuestas, se sugiere que sí, ¿ya? Por lo tanto acá no hacemos cambio. Y el comportamiento de las preguntas con respecto a la retroalimentación, aquí no vamos a hacer cambio porque también se sugiere no retroalimentar las preguntas, ya vamos a ver más adelante por qué razón, ¿ya? Luego en opciones de revisión, y tiene que ver un poquito con lo que decía anteriormente con respecto a la retroalimentación, ¿ya? Eso aquí se sugiere no colocar la retroalimentación porque eventualmente los estudiantes se podrían copiar con las retroalimentaciones. Entonces, lo que hacemos es eliminar inmediatamente, dice, después de cada intento yo elimino la retroalimentación, elimino las respuestas correctas para que no muestre las respuestas correctas, también elimino todo tipo de retroalimentación, ¿ya? Y también elimino si fue correcta la pregunta o no, ¿ya? Todo eso evita entonces de algún modo que el estudiante se pueda ir copiando estas preguntas con las respuestas, ¿ya? Más tarde, mientras el cuestionario está abierto, también hago lo mismo, borro todos esos elementos y a lo más dejo el intento y los puntos. Ahora, si usted quiere que el estudiante tampoco vea su intento, usted puede borrar el intento, ¿ya? Lo puede borrar para ambos casos, para que solo vea al final los puntos. Ya eso queda entonces a criterio de cada uno. Acá también, después de cerrar el cuestionario, se sugiere entonces borrar todas las retroalimentaciones y también que nos muestre las respuestas correctas. Luego nos vamos a apariencia y acá podemos cambiar la cantidad de decimales. Acá colocamos un decimal, generalmente se trabaja con un decimal. En finalización de la actividad, ya se supone que con todos los otros talleres que has visto anteriormente hasta llegar a este, sabemos que se puede ir completando, ¿no es cierto? Todos los elementos que yo tengo en mi aula los puedo ir generando para obtener un porcentaje de avance de todos mis elementos. Entonces aquí sí puede ser que esto se muestre finalizado ya aquí, donde dice mostrar la actividad como completada cuando se cumplen algunas condiciones. En este caso puede ser cuando el estudiante ve esta actividad finalizada, ¿no es cierto? Podría ser cuando el estudiante ya reciba su calificación, entonces va a aparecer como completada la actividad. ¿Ok? Con eso es suficiente, creo yo, hasta ahí. En Turnitin Integrity Plugin Setting, entonces lo dejamos en Enable, ahí, lo dejamos ahí tal cual, no hacemos más cambios. Y en competencia acá entonces dejamos todo ok. Bien, perfecto. Entonces vamos a guardar cambios, vamos a regresar al curso y fíjense que esto debería estar acá. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ahí hemos creado nuestra evaluación de prueba. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, y que lo vamos a ver en la segunda etapa, va a ser entonces cómo ahora alimentar esta prueba con las preguntas. Hasta aquí, muchas gracias. Bien, en esta segunda parte de la creación de cuestionarios, lo que vamos a ver es, una vez que ya hemos entonces configurado nuestro cuestionario que vimos en la parte 1, vamos ahora a alimentar nuestros cuestionarios con las preguntas. Para eso, una vez que ya hemos creado entonces nuestro cuestionario y lo hemos configurado correctamente, va a aparecer entonces en nuestra sección donde yo lo he añadido. Ya, vamos a pinchar en él, ahí está, pinchamos sobre él y si se dan cuenta va a aparecer esta ventana donde me dice que aún no se han agregado preguntas. Entonces lo que yo hago es editar acá el cuestionario, fíjese, pincho acá en editar cuestionario
Y acá entonces me va a decir que estoy editando el cuestionario que se llama evaluación de prueba, ¿ya? Acá no tengo preguntas. ¿Cómo creo preguntas entonces? Voy a ir a la opción aquí agregar, pincho en agregar y me aparecen 3 opciones. Puedo agregar una nueva pregunta, puedo agregar un banco de preguntas y puedo agregar entonces una pregunta aleatoria. Lo que yo hago básicamente es crear una nueva pregunta porque no tengo preguntas, ¿ya? Y probablemente tampoco tenga entonces preguntas en un banco de preguntas, ya que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces pincho acá en una nueva pregunta y fíjense que me aparecen acá entonces varias opciones o tipos de preguntas que yo voy a agregar. No las vamos a ver todas en honor al tiempo, vamos a ver entonces las que más se utilizan. Vamos a ver solo de opción múltiple y de verdadero y falso. Vamos a ver otras opciones entonces en las sesiones presenciales de este taller. Bien, vamos a entonces a pinchar acá donde dice opción múltiple y acá me aparece una pequeña ayuda, ¿no? O descripción de esta opción, ¿ya? Entonces permite seleccionar de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. Entonces vamos a añadir. Bien, perfecto, acá estamos. Entonces, fíjese que una vez que yo he entrado acá, debo siempre fijarme acá donde dice categorías, ¿ya? Que aparezca el nombre de mi curso, de mi asignatura, de mi taller, etcétera, debe aparecer acá, ¿ya? Si no, yo abro acá la sección, ¿cierto? Y la creo acá. Y lo otro también es, por defecto dice en evaluación de prueba, ¿ya? Que también se sugiere si yo tengo muchas pruebas, ¿ya? Porque es muy probable que en un mismo curso, ¿cierto? En una misma asignatura yo tenga varias evaluaciones. Entonces, por eso es necesario colocarle un nombre acá a la evaluación para yo poder diferenciarlas. Y efectivamente, cuando yo cree la pregunta, se vaya, ¿no es cierto?, en la evaluación donde yo quiero que esté esa pregunta. Por lo tanto, por eso la marcamos mejor acá donde dice el nombre, ¿ya? Luego acá en el nombre de la pregunta, más bien va a ser un nombre que identifica la pregunta cuando yo voy luego al banco de preguntas. Entonces voy a crear acá, si es una prueba de matemática, por ejemplo, algo sencillo, ¿ya? Vamos a separar esto como adición, ¿ya? Ese es el nombre que va a aparecer para el banco de preguntas. Entonces de esa forma lo puedo ir yo separando. Luego acá viene el enunciado de la pregunta, como es de alternativas. Entonces, ¿dónde coloco las alternativas? Para eso me voy a mover un poquito, ya luego explico las otras opciones. Acá están las alternativas, ¿ya? Elección 1 sería, ¿cierto?, para alternativa 1. Elección 2 sería para la alternativa 2. Elección 3 para la alternativa 3. Elección 4 para la alternativa 4, etc. Si necesito más, voy rellenando las otras opciones, ¿ya? E incluso puedo ir agregando acá. Si yo solo ocupo 4 alternativas, entonces donde dice elección 5 no hago nada, no completo nada, no relleno nada. Entonces así el sistema sabe que solo está ocupando 4 alternativas. Ya vamos para eso. Voy a retornar acá entonces. Ya tengo mi enunciado de la pregunta y luego va la puntuación. Eso va a depender también de usted. Yo, por ejemplo, las de alternativa, yo le podría colocar que valen 2 puntos. ¿Ya? El nombre de id no lo completamos. Donde dice una o varias respuestas, solo una respuesta para este caso. Y luego me dice barajar las respuestas. Sí, yo podría barajar las respuestas también para todos los casos, ¿no? Y así evito entonces que también el estudiante se pueda ir copiando. ¿Ya? Luego dice numerar las opciones, sí. Y ojo acá, porque el sistema las va a enumerar automáticamente. ¿Ya? Eso tiene que ser así. Ahí hay varias opciones de enumeración. A mí me gusta usar las letras en mayúscula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora acá en todas estas opciones donde yo voy a colocar la alternativa, ¿ya?
tiene que colocarla sin la numeración, ¿ya? Eso es súper importante. Aquí solo va la opción de la alternativa. Si mi pregunta era la adición entre 5 y 6, voy a completar entonces con alternativas acá. En la alternativa voy a colocar aquí 10. ¿Ya? Entonces yo sé que 5 más 6 es 11, por lo tanto esta respuesta sería incorrecta. Por lo tanto aquí en calificación no coloco nada. No coloco nada en retroalimentación. En la alternativa 2 voy a rellenar acá. En la alternativa 2 voy a colocar 11, que esa es mi alternativa correcta. Entonces, ¿cómo sabe el sistema que esa es la alternativa correcta? Voy acá y le digo entonces 100%. ¿Ya? Entonces ahí sabe el sistema que esa es mi alternativa correcta. Voy a colocar otra alternativa acá, 12, y podría entonces colocar en la última alternativa, la número 4, 9. ¿Ok? Entonces voy a verificar, tengo 4 alternativas, 10, 11, 12 y 9, y siendo la alternativa correcta entonces acá, la alternativa que está en la elección 2, y le puse calificación 100%. Me voy a dirigir hacia abajo, voy a guardar cambios, ¿sí? Y voy a continuar editando. Ese continuar editando me va a servir para poder yo revisar mi pregunta con las respuestas, y si eso está ok, guardo cambios. Y ahí ya tengo mi pregunta, ¿no es cierto? Ya lista. Yo puedo ir revisando esto, fíjese. Yo puedo acá seguir modificando. Hay una rueda, ¿cierto?, de configuración, si usted se fija. Y también al ladito, ¿no es cierto?, hay un icono o un dibujito que me indica que es de opción múltiple esta pregunta. Esta rueda de configuración, si yo la pincho, entonces voy nuevamente a editar la pregunta si yo quiero hacer un cambio. ¿Ya? Voy nuevamente a guardar cambios para volver. Y fíjese en cada pregunta hacia la derecha, entonces yo tengo aquí una lupa que me permite hacer una vista previa de la pregunta. Ahí está la pregunta, fíjese. Así lo van a ver los estudiantes. Solo así, ya esto no va a aparecer. Ya, eso no aparece. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Ok? Bien, vamos a agregar otra pregunta. Todas las preguntas entonces de alternativa deberían funcionar de esa misma forma. Y basta con ir agregando preguntas hasta que usted logre entonces colocar todas las preguntas que tiene destinadas para su evaluación. Vamos a crear una última pregunta, y esta última pregunta vamos a ir acá, ¿no? Una nueva pregunta. Vamos a hacer una pregunta de verdadero y falso. Dice forma simple de preguntar, una opción múltiple con dos únicas posibilidades, ¿no? Verdadero y falso. Vamos a añadir. Fíjese que me dice aquí por defecto en evaluación de pruebas, sí. Quiero que esté ahí, ¿ya? Entonces, esta voy a hacer una pregunta de sustracción. Y entonces, como es, fíjese que es distinta a la anterior porque esto es solo de verdadero y falso, por lo tanto hay menos opciones, ¿ya? Entonces, acá va a ir el enunciado de la pregunta, y como es una pregunta de verdadero y falso, yo lo voy a escribir como una afirmación. Entonces voy a decir que... Entonces, obviamente, esa afirmación es falsa, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabe el sistema que eso es falso? Primero vamos al puntaje acá. Voy a colocarle también 2 puntos al puntaje, ¿ya? Y acá donde dice cuál es la respuesta correcta para esta afirmación, en este caso es falsa, ¿cierto? Y aparece falso acá. Ahora, pincho acá y elijo verdadero si la afirmación de esta pregunta fuese verdadera, ¿cierto? Y como es falso para este caso, marco aquí falso.
Luego vienen las retroalimentaciones que ya vimos en la parte 1 que no conviene colocar las retroalimentaciones en este tipo de evaluaciones. Por lo tanto, aquí no la llenamos. En el caso de múltiples intentos, ya tampoco vamos a colocar acá. En marcas tampoco rellenamos. Y vamos a guardar cambios. Y ahí entonces ya tengo mis dos preguntas. ¿Ya? Yo podría ir siguiendo las preguntas y fíjese que acá la nota que tiene cada pregunta equivale entonces a este total que está acá. ¿Sí? Entonces tengo dos preguntas con 2 puntos, son 4 puntos. Si tengo 10 preguntas con 2 puntos, ¿no es cierto? Acá deberían aparecer 20 puntos, ¿cierto? Ojo con esto, porque aquí, ¿no es cierto? Tenemos que tener claridad que la calificación máxima acá entonces va a ser un 7, ¿ya? Y ese 7 lo va a calcular según este total que está acá, ¿ya? Para que lo tengamos súper claro. Así que no se olvide de cambiar acá la calificación máxima, que siempre lo va a calcular en base a este total. ¿De dónde saca este total? De acá, del puntaje que va a tener cada pregunta. Entonces, si hay preguntas que, no sé, preguntas abiertas y usted le va a dar 5 puntos, ya todo eso se va a ir incorporando. ¿Ya? Una vez que está mi cuestionario, entonces, ok, yo voy a ir acá a mi evaluación de prueba, ¿ya? O incluso puedo ir más acá, más adelante, fíjese. Entonces ya tengo mi prueba, ya la tengo con preguntas. Fíjese entonces aquí que este mensaje dice que abrió el martes 21, que esa es la configuración el martes 2, que esa es la configuración que le dimos y que se va a cerrar entonces el viernes 5. ¿Ya? Yo voy a ir a mi prueba y fíjese que ahora ya no aparece la opción para agregar más preguntas. ¿Ya? Entonces, para eso yo tengo que hacerlo desde mi cuestionario, ¿ya? Que eso lo vamos a ver acá. Fíjese que yo puedo entonces ir acá a las opciones de esta prueba, de esta opción, ¿ya? Donde yo puedo editar los ajustes. Si yo pincho aquí en editar los ajustes, lo que hace es ir nuevamente a la configuración de mi cuestionario si yo quiero cambiar algo. ¿Ok? Entonces voy a guardar acá. Voy nuevamente a evaluación. Fíjese. Y si yo quiero, voy a pinchar en la rueda. Si yo quiero agregar más preguntas, porque ya no lo puedo hacer desde acá, voy acá a mi cuestionario, a mi ruedita y le digo editar cuestionario. Entonces acá yo puedo seguir agregando más preguntas. ¿Ok? Entonces de esa forma, ya voy a volver acá. De esa forma ya puedo entonces poder ver mi cuestionario. Voy a entrar acá. Yo puedo ahora previsualizar el cuestionario. Cuando entra el estudiante acá va a ver entonces todas las opciones que usted le dejó acá, la descripción, ¿cierto? Y va a haber un botón donde le va a decir al estudiante que comience a realizar el cuestionario. ¿Cómo lo debería ver el estudiante? Algo así, ¿ya? Donde dice previsualizar el cuestionario. Entonces acá el estudiante lo va a ver de esa forma. Va a ver todas sus preguntas, ¿cierto? Y una vez que el estudiante va pasando las preguntas, va a llegar al final donde le va a decir que debe enviar las respuestas para terminar, etcétera, etcétera, que es muy similar a lo que nosotros vimos en la otra versión de Moodle, que no cambia mucho. Así que vamos acá y con eso entonces estamos terminando esta breve descripción, ¿no es cierto?, de cómo crear los cuestionarios. Todo lo demás entonces lo vamos a estar viendo de manera práctica. Muchas gracias.